Un buen escritor, un escritor bueno que le interesa la exploración de la narrativa en distintas maneras, siempre está cambiando o intentando cambiar o explorar distintas maneras de contar una historia. Por eso es una de las razones por las que a veces mi respeto por los escritores de género se pierden porque se repiten, hacen una fórmula y se repiten y se repiten y se repiten. Sobre todo el escritor del thriller, Agatha Christie hubo una sola, pero es el escritor de thriller se me vuelve muy tedioso. Pero bueno, el punto es que el escritor siempre está en constante cambio. Menciono esto porque antes de empezar a escribir y cuando empecé a escribir, sobre todo el primer año, hace ya varios años, veía muchas entrevistas de escritores y que se decía mucho, todos decían lo mismo, la voz del escritor, su voz de escritor, su estilo, su ta 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 ta. Ta. Y yo decía, bueno, tengo que escribir bastante y leer bastante para desarrollar mi estilo, para encontrar mi voz o para definir mi voz. Y sí, hay que leer bastante y hay que escribir bastante para encontrar la voz de escritor, para encontrar el estilo. La cosa es que uno tiene una idea de que uno llega, encuentra esa voz, encuentra ese estilo y listo. Y ahí se quedó. Y yo creo que lo que uno encuentra es la confianza en lo que uno hace, la conciencia en la curiosidad constante y la aceptación de cómo usted cuenta las cosas. Porque esa es su voz de escritor. Cómo usted las dice, cómo le salen. No recorrigiendo y cambiando. Es como usted le sale. Ya si usted lo quiere cambiar constantemente, ya es otra cosa. Pero su voz de escritor es como usted ve el mundo y cómo le sale a la primera. Usted acepta eso, pero no llega a esta conclusión absoluta, a mm, esta cima de la montaña de ya encontré mi voz, ya encontré mi estilo, ya tengo mi confianza y ya, y aquí llegamos. Y de aquí para arriba es todo éxitos y novelas y ya. No, sino que el encontrar su voz de escritor es la aceptación de cómo usted dice las cosas, de por qué las dice, ya sea por su educación o la falta de esta, en cuestión de universidad y de escuelas y de crianza, la confianza que usted tenga en explorar esa curiosidad constante de cómo contar historias, de siempre explorar diferentes puntos en la narrativa, ¿verdad? Pero el escritor siempre va a estar en cambio constante, siempre va a estar viendo raro lo que hizo antes, como muy sospechoso, muy incierto, muy mejorable, pero eso es bueno y eso es saludable, ese no menosprecio, sino ese un poco repelús y un poco deseo de hacerlo mejor respecto a lo que usted ya ha hecho y respecto a su historial. Eso es evolución constante del buen escritor y eso es del escritor que quiere romper barreras, no hacer una revolución literaria, pero explorar tanto como pueda distintas maneras de contar una historia. Y ese cambio, esa curiosidad constante es lo que lo mantiene como escritor vivo, es lo que a usted le da el impulso de mantener ese sexto sentido activo, ese oído, ese ojo, de percibir momentos, emociones que lo pueden llevar a una manera muy específica o una perspectiva muy especial para usted para contar una historia. Y es lo que me pasa a mí, que yo escribo un cuento y queda muy bien y el cuento me gusta el primer día y al segundo día yo ya esto se siente un poco anticuado o lo puedo hacer mejor o lo puedo contar de esta manera o con esta fluidez o con esta voz. Y es frustrante y yo ya tenía mucho tiempo frustrado porque, pues puta, siempre lo quiero hacer distinto, siempre busco algo que cambiar o algo que mejorar, pero es muy saludable aceptar de que eso nunca va a dejar de pasar. Si usted escribe fantasía, si usted escribe género, si usted escribe thriller y tiene su formulita, por ejemplo, Brandon Sanderson tiene sus fórmulas para crear sus world buildings y hacer la misma vuelta una y otra vez. Eso está bien, eso es entretenimiento bacano. Aquí estoy hablando desde literatura, como lo que he venido hablando todo este directo, y es ese cambio constante de explorar diferentes perspectivas, de contar cosas de diferentes maneras para que cuajen por un lado distinto y haga sentir cosas distintas. Y eso, esa intensidad, esa curiosidad intensa, esa necesidad de explorar diferentes maneras de narrar las historias, lo he aceptado algo como algo bueno. Ya no es frustración, sino que es excite y me llena de expectativa.